Bienvenida, bienvenido. Me llamo Román y estás escuchando El Detalle. El Detalle es un podcast que reúne una persona, un cuadro y tu imaginación. Van a ser 3 etapas. En la primera tendrás que cerrar los ojos, o no, y reconstruir en tu mente un cuadro que te será descrito con lo más precisión posible. La segunda etapa la haces tú. Con el título y el nombre del autor podrás buscar el cuadro y confrontarlo con la versión que tú te habías imaginado. Para acabar, tendremos una pequeña charla sobre el cuadro y sus detalles. Te invito a dejar todo lo que estás haciendo, despliega un caballete en tu cabeza, ponle un lienzo. Vamos a empezar. La escena pasa de noche, en medio de la nada. Es una noche muy oscura y no se ve nada lejos, pero el paisaje parece desolado. Estás lejos de todo. A tu derecha, en el fondo, aparece un burro. Impasible, no muestra ninguna señal de nerviosismo frente a la escena que tiene delante. En el centro, 2 hombres, ellos mucho más afectados. El primero aparece en el fondo. Vestido con trapos, está tumbado en el suelo, casi en posición fetal. Se tapa las orejas para protegerse. Lo que sea que se oiga, no quiere que entre en su cerebro. El segundo se sitúa más cerca de ti, en el centro del cuadro. Está de pie y tiene una postura más esotérica, menos reconocible. El cuerpo lanzado hacia adelante, la espalda agachada, extiende sus brazos para cubrir su cabeza y su espalda con una sábana blanca. Su cara está tapada, pero la imaginamos marcada por el pánico. Y esta capa mágica improvisada es probablemente lo primero que habrá encontrado para protegerse de eso que flota justo encima de él. Flotando en el aire, justo encima del hombre y ocupando todo el protagonismo, 3 personas están levitando, una frente a las otras, formando un círculo. 3 brujas. No este tipo de brujas. Estas, lo vas a ver, no se parecen a nada que hayas visto antes. Están casi desnudas. Solo unos finos pantalones de tela las tapan hasta las rodillas. Primero, destacan sus cuerpos atléticos y musculados, que parecen diseñados para la fuerza. Los 3 rostros tienen el mismo aspecto, a la vez infantil e inquietante. Sus mejillas hinchadas, que recuerdan la cara de un bebé, contrastan con algunos otros rasgos duros y masculinos. Pero lo que es sin duda lo más asombroso son los sombreros exageradamente grandes que llevan encima de su cráneo sin cabello. De forma cónica, miden casi 1 metro. Prolongan las siluetas de las brujas hasta tocarse entre ellos por las extremidades. Sus puntas están abiertas, de tal manera que parecen unos picos de cigüeña, y lucen motivos pintados
de lo que podrían ser serpientes. Sería fácil que te parezca esta prenda un poco ridícula. Pero no te fíes. Estas brujas inspiran respeto y no quisieras ocupar el sitio del pobre hombre que están sujetando y que denominaremos la víctima. La víctima es un hombre, el tercer hombre y la primera víctima. Lo están sujetando horizontalmente como si fueran a celebrarle, pero cada una tiene la boca plantada en su cuerpo desnudo e indefenso. La primera en la ingle, la segunda en el muslo derecho, la tercera directamente en el pulmón. Si las convulsiones de la víctima evocan primero un insoportable sufrimiento, al mirar más atentamente observas que tiene la cabeza inclinada hacia atrás y la boca medio abierta, y te sorprendes al esperar que sea debido a una sensación de éxtasis vampírica y no al dolor. De hecho, no hay sangre, apenas violencia. Las brujas parecen en calma y concentradas. Los 4 cuerpos casi desnudos podrían formar una sola entidad con muchos miembros. Un monstruo en formación, bailando y levitando en el aire. Ya puedes soltar el pincel. Es hora de comparar tu versión con el cuadro original. Pero antes, si no es indiscreción, tengo una pregunta. En tu versión del cuadro, ¿de dónde viene la luz? Te dije que era una noche muy oscura, así que si asumimos que no pintaste un cuadrado negro, alguna luz habrás imaginado. El cuadro se llama Vuelo de brujas, de Francisco de Goya. Te invito a poner el episodio en pausa para buscarlo. Yo te espero aquí. Y recuerda, en tu versión, ¿de dónde viene la luz? Si no conocías el cuadro original, tu versión debe de ser muy distinta. Espero que te haya sorprendido la actitud esotérica del segundo hombre y su capa improvisada, el cuerpo atlético de las brujas, sus caras de bebés malos, sus sombreros rozando el ridículo. Espero que te hayas asustado al ver las convulsiones de la víctima y que tú también te hayas preguntado si es dolor o éxtasis. Lo que seguro habrás notado es que he omitido un detalle. El detalle. Esta luz surrealista que viene desde arriba y que rompe violentamente con la oscuridad. ¿Qué has imaginado tú? ¿La luz blanca y difusa de una noche de luna llena?
¿Has visto la escena iluminada por el fuego de una hoguera que no he mencionado? ¿Era una luz natural o la proyectabas tú, arbitrariamente, según ibas construyendo la escena? En este cuadro, por muy sobrenatural que sea la luz, no la produce la magia. No emana del cuerpo de estas tres brujas, ni sale de ningún efecto mágico. Es una luz ajena a la escena. No es una consecuencia, es una voluntad. La voluntad de separar el decorado entre oscuridad y luminosidad. A esta luz le interesan las brujas y los hombres. El resto le da igual. La montaña, el desierto, lo que sea que haya más allá, lo deja abandonado a las tinieblas. Ella elige lo que apunta, lo que merece ser iluminado, tan precisa e intencionada como un foco en un teatro. Hasta podríamos imaginarla intrusiva para las brujas. Podríamos imaginar que este foco se acaba de encender justo ahora en medio del desierto, desvelando lo que la noche quiere esconder. Entonces se escucharía la voz de Goya atravesando la pintura. ¿Qué está pasando aquí? Podríamos imaginar que, un segundo después, las tres brujas, intimidadas por la intrusión repentina de este foco, se desconcentran y caen al suelo. Podríamos, pero no. Este cuadro se merece nuestro miedo, porque todo lo que pasa ahí parece real. La luz podría ser la de una cámara y la pintura tiene la fuerza probante de un documental. Hasta tengo ganas de darle un gracias ingenuo a Goya. Decirle: Francisco, de verdad, la intuición que has tenido encendiendo este foco aquí es, o sea, justo en este momento, es que, ¿cómo lo sabías? Antes nunca había visto brujas de verdad. No sabía que llevaban estos sombreros así de grandes.